entendiendo el conflicto del pecado. ¿Por qué necesitamos entender el conflicto del pecado? Porque de alguna manera muchos de nosotros olvidamos que llegar a Cristo, aunque somos transformados, aunque Dios hizo algo muy especial en nosotros, por causa de estar metidos dentro de esta carnecita, este cuerito, oiga, qué vaina tan brava para portarse uno bien, oiga, eso es duro. Y entonces es lo que necesitamos entender. Y hoy vamos a entender algo como eso, porque muchas veces creemos que porque alguien fue a la iglesia ya tiene que portarse como un angelito. A veces los esposos no vuelven a las iglesias por eso. La mujer lleva 30 años orando para que el marido al menos la acompañe a la iglesia. La acompaña a un culto y a los 8 días ya quiere que porte como un principito. Y entonces empieza a presionarlo. Y entonces esa persona no quiere ni saber de Dios nada. Ya. Porque ya, no, me cansó la señora con un solo culto, al siguiente ya quería que, mire, como fue a la iglesia, es que él ya fue a la iglesia, pastor. Sí, como si eso cambiara alguna cosa, ¿no? Como que yo me metí en un garaje, me convertí en un carro, me metí en un establo y me convertí en una vaca. Ese es el gran problema que tenemos. Así que vamos a hablar un poquito de eso y a responder algunas preguntas. 3 preguntas básicas. ¿Por qué el cristiano peca? Esa sería una buena pregunta. ¿Por qué hay cristianos y el cristiano peca? No digo hay cristianos pecan, no. Nosotros los cristianos pecamos. Yo, Simón, peco. ¿Por qué yo, Simón, si yo 30 años en el Evangelio me he leído la Biblia 60 veces, he escrito 10 libros, tengo un canal con 2000 y pucho de seguidores y he predicado a miles de personas, a miles de pastores? ¿Por qué todavía peco? Esa es una buena pregunta. Porque todos los días mira uno al espejo y uno dice, bueno, pero ¿qué le pasó a usted, pues, compadre? ¿Cierto? ¿Qué pasó con su merced? Está portando mal. Vamos a entender eso. Porque una cosa es el perdón, pero otra cosa es cómo vamos a arreglar nuestro conflicto personal. Ahora, yo creo y estoy casi seguro que uno va a llegar al cielo como esos superhéroes donde la pelea ha sido brava. Que uno llega así, se arrastrando, pero que llega. Herido, dolido, machacado, porque el apóstol Pablo dice algo muy interesante. Dice, no hemos batallado hasta la sangre contra el pecado. Es una lucha todos los santos días. La diferencia es que usted ya tiene salvación y no está luchando en sus fuerzas. Tiene quien le ayude. Esa es la única diferencia. La segunda pregunta es ¿cuándo peca el cristiano? No solo por qué, sino cuándo termina pecando, porque hay cosas que hacen que peque más rápido. Y entonces aquí les voy a enseñar esos tips. Y en tercer lugar, ¿cómo pide perdón un cristiano? Vamos a hablar cómo es que el creyente, porque es que el no creyente, no, ¿saben? ¿Ustedes sabían que para el no creyente no hay perdón? Porque la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Para el no creyente hay una vida nueva y cuando nace de nuevo lo perdonan. Porque el perdón es para los hijos únicamente. Tiene que primero nacer de nuevo. Y entonces, ese es el problema. A veces le pedimos al no creyente que ore y pídale perdón a Dios. No. Usted lo primero que necesita es un Salvador. Que muera en su lugar, porque el problema suyo principal no fue el pecado. El primer problema es que usted está muerto. Y necesita volver a vivir. Necesita un Salvador que le dé vida y cuando le dé vida, entonces usted vio sus pecados y ahora sí confiéselos. Y ahora sí puede confesarlos. Ahora sí puede decir, uy, estoy sucio. Porque abrió los ojos, porque vio la luz. ¿Notan la diferencia? Porque es que nos hemos enredado en cosas que son solo detalles. Pero si no los tenemos en cuenta, entendemos mal la vida cristiana. Porque muchos llegan con su pecado a querer cambiar su vida dentro de una iglesia sin haber nacido de nuevo. Ejemplo, Nicodemo. Sabía las escrituras, era un rabino, había donado plata para construir la sinagoga. Era admirado por todo el pueblo. Eso significa Nicodemo, ¿cierto? El admirado del pueblo. Pero, según Jesús, está muerto, Señor. Necesita nacer de nuevo. Mientras no nazca de nuevo, no hay arreglo de nada. Porque usted no puede arreglar lo que está muerto. Primero hay que vivirlo. Usted no hay más que hacerle. Así que lo primero que el Señor hace es darnos vida. Y luego, entonces, nos perdona. Y luego, nos cubre. Y luego,
nos limpia. Esa es la salvación. Si tenemos eso en claro, entonces entendemos también cómo pide perdón el creyente, porque entonces el creyente no va a pedir perdón como lo pediría alguien en el mundo, porque alguien en el mundo pediría perdón, ¿qué? Por el ratico, por el momentico, como que Dios, mire, perdóneme y sáneme este cáncer, ¿cierto? Y ya. No, el creyente tiene que pedir perdón ¿de dónde? Del alma, del corazón. Eso es diferente, pero para eso necesita ayuda del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo coge y lo ablande un poquito, lo remoje en agua, que lo ablande y le salga del alma. Primera de Juan 5:18. Sabemos, observe, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquí hay una diferencia. La persona sin Cristo es un pecador. La persona con Cristo peca, pero ya no practica el pecado. A ver, les voy a poner un ejemplo muy simple. Ahorita vamos a leer. Por eso el creyente no puede decir que no comete pecado. Pero una cosa es su naturaleza y otra cosa son sus acciones porque está metido en esta carne. ¿Listo? Entonces, voy a poner un ejemplo muy simple y ahorita vamos a profundizar esto. Imagínense que ustedes en una casa tienen un marranito, se consiguieron un marranito de mascota y lo bañaron bien ese marranito y lo perfumaron bien ese marranito y le pusieron un moñito bien al marranito y resulta que al frente de la casa hay un charco y ustedes siempre con el marranito ahí con el lacito, pero un día se le suelta el lacito y el marranito pum para el hueco. Oiga, ese marranito en ese charco, usted lo vieran. Eso es nada, para allá, para acá, para atrás, para adelante, él está feliz. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. El mugre, la sociedad. Por eso hay personas que llegan a una iglesia y el día que los decepcionan no volvieron a Cristo, porque no nacieron de nuevo, solo asistieron al lugar, son una vaca de garaje. Y entonces el día que los sueltan, esos hijos que van obligados de las narices a la iglesia, no nacieron de nuevo, aprendieron el lenguaje evangélico, aprendieron las canciones evangélicas, pero no tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos. Solo actúan por obligación, por imposición, por manipulación. Y entonces parecen cristianos. Como el marranito, está limpio, está perfumado, está bonito, pero su naturaleza es el mugre. Él no tiene arrepentimiento. Pero resulta que viene un día Cristo y transforma ese marranito en una ovejita, le dio una nueva naturaleza, nueva criatura, nueva, completa. Y entonces usted coge la ovejita también, la bañó, la perfumó, le puso el moñito y le puso la correita. Feliz, la mascotica. Y usted un día le suelta la correa y el mismo charco en la entrada de la casa. Pero la ovejita puede que caiga, como puede que no, pero hay algo esencialmente. Ustedes saben que los dos únicos animales que nunca miran al cielo son los marranos y las ovejas. Fisiológicamente, los únicos dos animales que jamás miran al cielo son los marranos y las ovejas. Porque solo miran para adelante, donde los lleva la trompa. Y entonces así somos nosotros los seres humanos. Y entonces la ovejita va y ¡pum! Al charco. ¿Qué diferencia hay entre esa ovejita y el marrano? Que la ovejita no va a nadar para atrás, para adelante, no se va a disfrutar eso. ¿Por qué no le va a disfrutar? Porque hay algo que la oveja tiene que el marrano no, se llama lana. Y entonces la lana hace que el charco y el agua le pese. Y entonces al creyente sí le pesa pecar. Al no creyente no le pesa pecar. Por su naturaleza. Esa es la diferencia. Entonces la diferencia entre nosotros y el que está afuera sin Cristo es una naturaleza. No es cómo se viste, no es a dónde asiste, no es qué pastor es su pastor, no cuánta Biblia ha leído, no cuántas canciones evangélicas se sabe. Ya nació de nuevo en Cristo, ya aceptó la obra del Salvador, ya es una nueva criatura. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Notan? Por eso Jesús lo primero que le dice a Nicodemo es: necesitas nacer de nuevo. Sin eso, usted no puede ver el reino de Dios y no puede entrar al reino de Dios. Observe ahí dos cosas diferentes.
Porque ver el reino de Dios es identificar que el único Salvador es Cristo. Entrar al reino de Dios es aceptarlo. Entonces hay mucha gente que ya vio el reino de Dios, pero no ha entrado. Eso es como el que está en un incendio y vio la puerta de salida. Una cosa es que usted vea la puerta de salida y otra que la tome. Usted puede predicar y cantar que Dios es amor y no haber aceptado el amor de Dios jamás en su vida. Por eso la Biblia dice de aquellos que jamás aceptaron el amor de la verdad. Porque siempre están cuestionando todo. Dios dice te amo y Él dice, pero ¿por qué me va a amar si mire qué? Y por eso es que el tema que estamos viendo tan importante. Necesitamos abrir el corazón y decir, mire, este es lo que soy. No tengo más, esto es todo lo que tengo. Porque es que nos han dañado la cabeza con esas canciones evangélicas modernas. Te doy lo mejor de mi vida. Pregunta, ¿qué es lo mejor de mi vida? Soy una hoja seca, soy un muerto. ¿Qué hay bueno en un muerto para ofrecerle a otro? Pero te daré lo mejor de mi vida. No, yo hasta que no nazca de nuevo no puedo ofrecerle a Dios nada. Y nací de nuevo y pelado. Porque ni ropa. No tengo para ofrecerle a Dios nada. Es solo hacer lo que Él me pida. No puedo hacer más. Eso hace la diferencia. Ahora, si usted entiende la salvación, entonces va a entender este conflicto del pecado, porque pasemos entonces que somos ovejitas que caímos en el charco. ¿Cómo vamos a solucionar el tema? Entonces vamos a mirar. ¿Listo? Observa entonces, el creyente ya no practica el pecado. Mire que el evangelista Juan está usando algo. ¿Cómo se llama eso? El practicar es como quien hace algo y lo ejercita de forma consciente. Entonces, muchos creyentes pecan de forma inconsciente. Es decir, se pusieron tropiezo. Por eso hay algo muy interesante. Dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Notan ahí algo? ¿Qué está diciendo? Que a todos los creyentes nos cojea, todos los creyentes estamos así. Todos los creyentes, según ese versículo, nos cojea algo. Pero no está diciendo que nos va a quitar la cojera, sino que cómo lo arreglamos, haciendo sendas derechas para nuestros pies, hábitos. Así como el pecador practica el pecado, el creyente, para no terminar pecando, debe practicar, hacer las cosas bien. Se obliga a sí mismo. Eso se llama en la Biblia dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo. Oiga, tremendo. Es decir, que el creyente sí puede obligarse a hacer cosas. ¿Por qué sí se puede obligar? Porque él sí está vivo. En cambio afuera, él lo hace de forma natural. A nosotros nos toca luchar. Allá ellos no luchan en absoluto. A nosotros sí. Porque estamos vivos, porque estamos conscientes, porque estamos viendo, porque oímos, porque entendemos. Por eso el creyente es un andar. La vida del creyente es un caminar ¿en quién? Lo que nunca se le debe olvidar es que su caminar es en Cristo. Es decir, que usted no le da cuentas al pastor por cómo se porta. Usted no porta bien para venir a la iglesia. Usted no se viste bien para venir a la iglesia. Usted se viste bien por Cristo. Se porta bien por Cristo. En la casa, en el trabajo y donde esté. Usted no vive delante del ojo de los demás. Usted vive delante del ojo de ¿quién? ¿Quién es el que lo está viendo todo el tiempo? Dios. Usted no está dejando que los demás lo juzguen y le digan cómo portarse. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, examinaos a vosotros mismos. Ah, usted le da cuenta a Dios. Dice, si tienes fe, tenla para contigo mismo. Usted le da cuenta a Dios. Usted, por su fe. Ay, no, es que yo me porto así porque soy mi pastor, porque es que allí me dijeron, porque allí me hicieron. Carreta, cuando usted llegue al cielo, le van a decir, ¿y dónde está su pastor? ¿Y dónde está su mamá que le pegó? ¿Y dónde está su papá? No están. Está usted solo dando cuentas por usted. Ay, pero es que en la iglesia me enseñaron tal teología y Dios le va a decir, ¿y dónde está su Biblia, Señor? ¿Y la leyó? ¿Y la estudió usted?
Ay, es que a mí me enseñaron los bautistas, me enseñaron los carismáticos, me enseñaron los weleyanos, los luteranos, los calvinistas. Eso le enseñaron, pero usted, ¿qué leyó usted? Usted no va a llegar a decirlo, no, yo no creo en el Espíritu Santo porque no es que en la Biblia, allá me enseñaron en la teología, y Dios qué le va a decir, y su Biblia, y es que nos acordó que yo soy un Dios personal, que si usted fuera la única persona en este universo, en este planeta, Cristo hubiera muerto solo por usted, por nadie más. Por eso la Biblia dice que cada uno dará cuentas a Dios de sí. No vamos a dar, nadie va a dar cuentas por mí. Por eso dice que tenga convencimiento usted, convicciones. La fe son convicciones, no emociones. Oiga, me salí del tema. Santo, ¿por qué el creyente peca? Y si no, así nos va a rendir el doble. ¿Por qué el creyente peca? Entonces lo primero es que usted ve personas venir a una iglesia y usted cree que todos los que están en la iglesia son santos e hijos de Dios y van para el cielo. Y muchos pastores nunca se han hecho la siguiente pregunta: ¿será que toda mi congregación va para el cielo? Esa sería una pregunta que debiera hacerse ¿quién? El pastor. Y los hermanos allá sentados también. Imagínense que se encontraron dos conferencistas muy famosos, no les voy a decir nombres para no, porque estoy grabando. Uno con una macroiglesia de 158,000 de miembros, el otro también, dos grandes. El uno de un corte teológico muy planteado. Se encuentra en un avión en 20 minutos, el jovencito pues admira al otro porque es que el otro tiene esta Biblia que ha estudiado de estudio y toda la cosa, y le quiere hacer preguntas. Pero el anciano dice, no, yo te voy a hacer más bien una pregunta a ti. La gente que tú estás pastoreando, ¿estás segura que va toda para el cielo? Él dice, no estoy seguro. Dijo, entonces no estás haciendo nada. Si usted no está predicando el evangelio, no está haciendo nada. Así que el primer problema, ¿por qué un cristiano peca? Es porque no es cristiano. Solo asiste a una iglesia cristiana. Dice 1 Juan 3:12. Y no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Le hago una pregunta. ¿Cuáles fueron las obras malas de Caín antes de matar a su hermano? Porque de eso está hablando acá. Una ofrenda. Pregunta, ¿a usted le parece malo llevarle a Dios una ensaladita de frutas? No. Pero según Dios, sí. ¿Y por qué sí? Porque recordamos ayer el primer tema, que Dios les había enseñado que para salvarse tenían que llevar un cordero, es decir, un animal vivo que va a morir en lugar de una persona muerta. Pero si yo llevo frutas, ¿cómo están esas frutas si yo ya las arranqué del árbol? Ya están muertas. ¿Qué está ofreciendo Caín? Obras muertas. Religión. Y entonces mucha gente está ofreciéndole a Dios adoración muerta, alabanza muerta, teología muerta, ofrendas muertas y una vida muerta. Porque no han nacido de nuevo. Pero ¿sabe cómo llama Dios a esas obras? Malas. Porque son malas, porque no son conforme a la palabra de Dios y conforme al carácter de Dios, conforme a los atributos de Dios y conforme al carácter de Cristo Jesús. No están dependiendo de Dios, sino de sí mismos. Y entonces si llevo más plata, yo creo que soy más santo, llevo más plata. Y si aplaudo más, entonces Dios me bendice más. Carreta. Si no ha nacido de nuevo, si no ha confiado únicamente en la obra de Cristo, mientras usted crea que puede confiar en usted un 5, no está confiando en Cristo. El hombre está perdido, absoluto. Así que Caín creía que podía acercarse a Dios de cualquier manera. No había nacido de nuevo. Y entonces, ¿qué terminó haciendo? Porque recuerden que Caín sucede algo con él. Caín, Dios le advierte para que no peque. Y le dice, Caín, mire, si usted hace las cosas bien, va a ser enaltecido, pero si no las hace bien, va a terminar pecando. ¿Pecando en qué? ¿En qué terminó pecando? Cuando fue y mató a su hermano.
Oiga, ¿en qué termina pecando el ser humano? Termina matando hermanos, señalando a los demás, juzgando a los demás son los demás malos, malos. Y yo bueno. ¿Y por qué a mí no me premian si me he portado juicioso? Llevo 20 años en una iglesia. ¿Por qué me está yendo mal a mí si llevo 20 años en una iglesia? Y empiezo a qué? Que la culpa es de la vaca, de todos los demás. Oiga, tremendo. Ese es el problema de la religión. Está desenfocada. Ahora, lo segundo, por lo que un creyente peca, entonces, porque estamos hablando de creyentes como alguien que está en una iglesia, ¿no? Así como de pronto le pasó, hay una caricatura de Paco Palafox, mejor caricaturista cristiano que tenemos, que hay una caricatura donde hay un hombre así, con las manos levantadas, diciendo, Señor, quita de mí lo que no te sirva. Siguiente escena, la ropita doblada nomás. Ya el tipo no está, porque esto no me sirve tampoco. ¿Sí? Solo está la ropita. Lo único que le sirvió fue la ropita. ¿Sí? Porque lo único que nos hace útiles es que el Espíritu glorioso de Dios está en nosotros. Que Cristo está en nosotros, haciendo la voluntad de Dios, el Padre. Dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Quién es el que obra en nosotros? Cristo en nosotros. El creyente peca, en segundo lugar, porque no tiene seguridad de salvación. Entonces, digamos que sea alguien que es listo, entregó su vida a Cristo, entendió la salvación, en términos de que Jesús es mi Salvador, ¿ok? Pero no ha entendido todo lo que Cristo hizo por él. No ha entendido la dinámica de la culpa, del perdón, de ser cubierto, de ser perdonado. No ha entendido esa dinámica. Y entonces, ¿qué pasa cuando alguien no entiende las órdenes? Por ejemplo, yo le digo, bueno, manéjeme ese aparato, pero usted no entiende las órdenes. ¿Cómo lo va a manejar? ¿Cómo va a manejar usted su vida si usted no entiende la salvación que tiene? Usted no entiende el Salvador que tiene. Usted no entiende el potencial que tiene. A usted le dicen, mire, eres cristiano, llevas 20 años, te falta el Espíritu Santo. Ven a recibir el Espíritu Santo y paga 150,000 para recibirlo. Y lleva 20 años en la iglesia. ¿Dónde está buscando al Espíritu Santo? Lo está buscando donde no anda. Está ahí. La adopción está ahí. La santificación está ahí. La justificación está ahí. El perdón está ahí. Adentro. Pero andamos buscándolo afuera. Te falta, te falta, te falta, te falta. Y la Biblia dice que estamos completos en Cristo. ¿Qué le falta? Nada. Nada. Que tenemos la mente, nos falta teología, no, tenemos la mente de Cristo aquí, adentro. La mente de Cristo está aquí adentro, aquí. Adentro. Tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos el amor de Dios. Oiga, tremendo. ¿Sabe qué nos falta? Practicarlo. Oiga, es interesante. ¿Cómo lo practicamos? Oiga, le nació a usted llevarle un pan al vecino. ¿Qué debiera hacer? ¿Eso será el diablo que le está diciendo llévele pan al vecino? ¿Quién es el único bondadoso en este planeta que lo anima a uno a hacer vainas buenas? Pues el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debía hacer? Pues présele esas paticas de manito y el bolsillito para comprar el pan y llévelo. Dinámica. Pero no lo hacemos. ¿Cuántas veces Dios nos está pidiendo hacer cosas y no? Porque nos enseñaron que todas las cosas cristianas se hacen dentro de las 4 paredes de un salón. Nos enseñaron a hacer cosas evangélicas. Nos enseñaron a venir a la iglesia y se nos olvidó que nosotros somos la iglesia. Que nosotros vivimos la iglesia. Venga a buscar la presencia de Dios. No, usted la tiene allá, llévela donde lo necesita. Esa es la diferencia. ¿Sí nota el punto? Estamos buscando la iglesia. Ay, ¿a qué iglesia asistiré yo? Que es que ya no me hallo en ninguna. Usted es la iglesia. Usted es la iglesia. Donde usted esté, en su trabajo, en su estudio. Tremendo. De hecho, ustedes saben lo que significa el término iglesia, ¿cierto? Eclesia. Término griego. Llamados afuera.
¿Y qué nos invitan a nosotros los evangélicos, los pastores? Amontonados adentro. Es el evangelio que estamos viviendo, mis hermanos. Y entonces, ¿por qué el creyente peca? A veces Dios permite que el creyente la embarró y se fue y se tomó una cerveza y allá sí predicó. Qué curioso, pues allá sí, porque preciso el borracho que le sentó al lado, le contó el problema con la mujer y lo aconsejó allá en la taberna. No debiera ser así. Jamás. Pero pasa. Pero pasa. Pero pasa. Dios tuvo que permitir que Esteban se muriera para que convirtiera a Pablo. Terrible. Necesitamos entender entonces por qué pecamos, mis amados. ¿Qué dice? 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Póngale cuidado. Aquí no está diciendo el que está pensando en estar firme. Porque el verbo está en presente, imperfecto. ¿Sabe qué significa? El que se cree demasiado firme, ese es el que primero. ¿Y qué es lo que nos enseñan acá? Tú eres el hijo del rey, tú eres el glorioso. Mejor dicho, usted es la última Coca-Cola del desierto y está tan firme. Y entonces ese es el primero que. Porque está tenso. Dios lo necesita más saltico un poquito. Deje la tensión. Tremendo. Entre más rígido, más rápido se parte, ¿o no? ¿Cierto? La rigidez hace que algo sea más fácil de partirlo. Y nos han enseñado ese evangelio, no, como el problema del diablo, entonces yo, claro, zapateo contra el diablo y entonces yo me siento grande. Y la Biblia a mí no me dice que zapatee contra el diablo. El zapateo, dejémoslo a los mexicanos, ¿cierto? Lo que la Biblia a mí me dice es, someteos pues a Dios, resista y el diablo se va solo. Mire que el evangelio que nos han dado, por eso hay tanto creyente pecando, porque no han entendido el evangelio. Ahora, mire lo que dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia. Mire por qué caen. Antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Y qué dijo Jesús para que nosotros vivamos tranquilos y vivamos reposados? Dice, aprended de mí la unción. ¿Sí? No, aprended de mí es reprender al diablo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Todas las veces que usted solo mira a Jesús y dice, no, es que no es por mí, es por él. Usted está, Dios dice, ok, vive una vida evangélica tranquila. Aquí, entonces, entendemos que el único sacrificio perfecto es el de ¿quién? ¿El de quién? El de Jesús. Porque eso es lo otro que nos han enseñado, ¿cierto? Es que usted tiene que pagar el precio. Y esa frase, pagar el precio, es que tiene que aguantarse que el pastor lo humille, lo maltrate, le deshagan, ¿cierto? Y entonces pagó el precio. Si le carga el maletín al pastor, usted sí puede de pronto ascender allá en la iglesia. ¿En la iglesia cuál? En las 4 paredes, pero ya afuera el mundo se está perdiendo. Necesitando que usted vaya allá a abrazarlos, a perdonarlos, a amarlos, a enseñarles que así como usted fue perdonado, Cristo tiene perdón para ellos. Tremendo, esa es la diferencia. Así que aquí solo Jesús, observe, 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y, observa, coma y. Cuando usted encuentra una coma, es que le va a ampliar algo ahí. Coma y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiere decir que el Señor está dispuesto a limpiarnos, pero necesita que estemos dispuestos a ¿qué? Diga conmigo, a amarnos. A amarnos. Oiga, tremendo. A ver, digamos que aquí está el Señor olleta sucia, lleno de tizne. Y aquí está el Señor esponjilla, limpia, nueva, nacido de nuevo. Y entonces mi tarea es ayudar al otro.
Y entonces, pero yo lo voy a ayudar, pero ¿cómo está él? Yo soy la esponjilla limpia y la olla sucia. Entonces me toca ya, algo me va a ensuciar. Ok, me va a ensuciar. Siempre que yo voy a estar en comunión con otros, alguna vaina sale mal. A algunos le salta la piedra, dijo una vaina que ofendió al otro. Cualquier vaina pasa. Pero los creyentes queremos vivir en soledad. No queremos estar unidos con otros. Solo reunidos y ojalá que nadie sepa, ¿no? Entonces yo voy a ir a la iglesia grande porque entré, salí, nadie supo ni cómo me llamo. Ni si desayuné ni nada. Y entonces, chévere un cristianismo así, pero el verdadero cristianismo es que nos pulimos. Sí, es que ese man es duro y yo como que con ganas de templarlo y nos damos. Porque, ¿qué pasa con el amigo y el amigo? Dice que son como el hierro que, ¿qué? Se pule mutuamente. Porque es que parte de la limpieza, una es la sangre de Cristo y la otra es el pulimento. Es que yo digo, Señor, dame paciencia. Y no es que el Espíritu vino y ¡pum! Puso la paciencia. No, pone gente fregada al frente mío. La fila del banco está larga. Yo digo, Dios, dame paciencia. Dios dice, bueno, espere que se le colen otros. Y le doy más paciencia. Porque es que no estoy pidiendo de afuera para adentro. Es de adentro hacia afuera. Yo estoy ejercitando la paciencia, no pidiendo paciencia. Y ahí Dios me está limpiando, me está puliendo, porque no solo es limpieza en términos de la mugre, es limpieza en términos del carácter. Dios me pule para ser mejor persona. ¿Sí? Entonces yo bien fregado y Dios me da una esposa despistada. Uy, caramba, eso ayuda. Eso es parte de la limpieza. Necesitamos entenderlo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es decir, nos ofendimos los hermanos. ¿Qué hay que hacer? Hermano, discúlpeme. ¿Cierto? Oiga, hermanita, discúlpeme. ¿Cierto? Y entonces apenas lo hice y la sangre de Cristo, pues nos limpió. Y seguimos caminando. Porque esa sangre sigue vigente. ¿Por qué sigue vigente? Porque ¿qué dice Apocalipsis? Que cuando llegamos al cielo los vestidos de Jesús blancos, ¿sí? No. La Biblia dice que los vestidos de Jesús están teñidos de rojo. Esa sangre sigue mandando para usted y para mí hoy. ¿Por qué el cristiano peca? El problema es enredarnos en esto. Veamos un ejemplo en el pueblo de Israel. Ellos fueron sacados de la esclavitud después de haber celebrado la Pascua. En tal caso, habiendo hecho ya la purificación de sus pecados bajo la sangre del Cordero, ya eran libres y estaban en paz con Dios. Observa, cuando Dios le dio el mandamiento, los mandamientos al pueblo de Israel, primero los había sacado de Egipto. No les dio los mandamientos para liberarlos. Les dio los mandamientos cuando ya eran libres. Porque eso yo no le estoy dando órdenes a un muerto. Yo le doy órdenes a un vivo. Yo no le estoy dando órdenes al hijo del vecino. Yo le estoy dando órdenes a mi hijo. Entonces, ¿para quién son los mandamientos? Para los hijos. ¿Pero por qué se las estoy dando? Porque pueden cumplir, porque pueden obedecer. ¿Y por qué pueden obedecer? Porque el Espíritu de Dios está en ellos. Entonces usted y yo podemos obedecer, pero hay algo interesante con la obediencia. La Biblia, por ejemplo, dice que Jesús padeció y aprendió obediencia. Oiga, Jesús tuvo que aprender obediencia. Si Jesús tuvo que aprenderla, usted y yo, acostumbrados a vida bien desobedientes, pues más, ¿sí o no? Pero ¿cómo la aprendió él? Dice por lo que padeció. ¿Sabe qué significa padeció? Soporta. Esto es padecer. Lo que está haciendo la mesa es padecer. Si yo me paro encima, ella está padeciendo. Soporta. En silencio. ¿O cuánto grita la mesa? ¿Me escuchan cómo grita? No, ella no grita. Ella solo soporta. Soportados los unos a los otros. ¿Ok? Ese es el problema. Así que ellos son libres. ¿Cuál es el problema? Ya estaban en paz con Dios, pero cuando vinieron los mandamientos se enredaron por lo que ellos sentían. Descubrían en sus corazones, porque ¿qué pasó? Se los explico. Salen de Egipto, Dios los trae al monte, al Sinaí, y les va a dar los mandamientos. Y un ejercicio simple, les dice, bueno, se van a bañar, se van a poner bonitos, se van a parar al frente, yo voy a aparecer
con toda mi gloria, y claro, iban a haber rayos, truenos, relámpagos, una nube oscura, ¿cierto? Apareció en el monte y Dios les dio una orden simple, les dijo, yo voy a estar hablando, cuando termine de hablar mis mandamientos, tocamos una trompeta y ustedes suben y van a ser reyes y sacerdotes. Cuando Dios iba en el mandamiento 10, que no iban a ser 10, sino 613, entonces el pueblo dijo, Moisés, dígale a Dios que no nos hable más, sino que le hable a usted y usted nos habla a nosotros. Desde ahí existen los predicadores pagos. ¿Sí? Antes Dios habla directo, pero de ahí le tocó a través de profetas y personajes. Entonces aguante al pastor la predicación, porque ¿quién le manda a no haber querido escuchar a Dios? Si usted escuchara a Dios, no necesitaría que le estén dando conferencias. Porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios que está en usted le enseña todas las cosas y son verdaderas. Y entonces Dios está hablando al pueblo y en el mandamiento 10 el pueblo dice, tenemos orejas de pescado, porque cada mandamiento que les daban les hacía sentir que estaban mal y que no querían soportar las órdenes. En el punto, el creyente se hace más consciente del pecado al llegar a Cristo, no antes. Quiero que lo piensen. Yo lo aprendí, ¿sabe qué? Claro, como yo llegué a una iglesia de que nos hacían sentir gigantes, ¿no? Y claro, yo me guardé y bueno, vamos a ayunar, a orar y a guardarnos y peleamos con el diablo y todo y alejamos cualquier cosa que parezca mala, ¿cierto? Y ya. Y entonces uno se siente que está santo, que está perfecto, que está puro. ¿Y qué pasa cuando la soberbia? ¿Qué fue lo que dijimos? ¿Qué dice la Biblia? ¡Pum! Pequé. Yo dije, no, ya ahora. Y entonces, ¿cómo me sentía? ¿Ustedes recuerdan el -5? Decepción. Un hueco. Soy el peor de los cochinos, de los pecadores. Ya no merezco el cielo, no merezco. Sí, pero lo necesito. Pero creo que ya no lo merezco. Que tengo que volver a ganarme la salvación. Pero Jesús murió una sola por una sola. Eso es grave. Y entonces, sintiéndose así de cochino y de pecador, me pasó algo muy curioso. Porque uno entra en la ¿qué dijiste ayer? Autoconmiseración. Autoconmiseración. ¿Sí? Soy la embarrada, soy un triste gusanito, ¿cierto? La última cucaracha del planeta, bueno, etcétera, ¿cierto? El último ratoncito, la cosita. Estoy ahí. Y me voy y me siento en una silla y mientras estoy sentado en esa silla, me pasa algo curioso. Yo me distraigo rápido, ¡pum! El sol detrás mío me brillaba así y entonces mi sombra, ¿cómo se veía mi sombra? Cuando me brilla harto el sol, pero de un momento a otro es una nubecita y se tapó y ya no vi mi sombra. Y escuché la voz de Dios tan perfecta, dijo, entre más te acercas a la luz, más consciente serás de tu sombra. Y entendí algo, que entre más me acerco a un Dios santo, yo me voy a sentir más pecador. Entonces, cada vez que usted se siente pecador, buena noticia, se está acercando a Dios. Cada vez que usted se acerca a la presencia de Dios y algo en usted, como que, uy, caramba, algo, sentí que estoy mal en algo, ese es Dios. Los muertos no, porque son insensibles, pero usted sí. Entonces, cuando usted se siente pecador en una predicación, eso es para usted. Eso no es para el vecino. Es Dios hablándole, es Dios acercándole. Porque no hay mejor papá que el papá que le dice a su hijo, mijito, tiene los zapatos sucios. Mijito, arréglese la corbata. Ese es un buen papá. El que es un mal papá, que vaya puerco el chino, mocoso, pero es que ese es el hijo del vecino. El diablo sí lo fascina tener los puercos y mocosos. Dios no, porque Dios es santo. Y entonces, ¿saben qué va a trabajar Dios en cada uno de nosotros? En que cada vez nos portemos lo mejor posible. Pero no por obligación, no por imposición y no para alcanzar la salvación, sino porque ahora somos salvos. Observe el punto entonces, no es que cuando usted se sienta pecador se aleje de Dios. ¿Qué pasó con Caín cuando él me echas hoy de la tierra, dijo? ¿Y quién lo estaba echando? Nadie. Él mismo estaba echando.
Y a veces nos pasa porque preciso llegamos y el predicador dio la predicación del tema que yo estoy ahí tratando y entonces yo creo que se me está echando vainas y Dios diciéndome, mijo, no, chante lo que es para usted, te pegó la piedra, eso es para usted, no está el vecino. Pero no queremos. Por el ego, porque estamos protegiendo ese ego. El asunto no es proteger el ego, es boletear el pecado. Boletéelo, dígale a Dios, mire, sí, quise, si no, no la hubiera embarrado. Boletéelo. Y entonces Dios va a ayudarle. Ese es el punto. Observe, el punto entonces no es que se aleje de Dios por descubrir la maldad que carga en su carne, sino que ahora puede exponerla, confesarla y deshacerse de ella por la misma sangre de Jesús. Mire lo que dice Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Jesús, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, diga conmigo, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Por qué la conciencia? Porque o nos acusa el diablo afuera o nos acusa la conciencia adentro. Pero ¿por qué Él nos limpia nuestra conciencia? Dice de obras muertas. ¿Sabe qué es de obras muertas? Que a veces incluso hacemos cosas buenas con una mala intención. Señor, hoy sí me voy a portar juicioso porque es que hoy tengo que predicar por la tarde. Hoy sí voy a orar un poquito, 10 minuticos más porque hoy tengo que predicar por la tarde. Ya. ¿Está haciendo algo bueno? Con una intención equivocada. Los fariseos querían dar. ¿Para qué daban? Para ser vistos. ¿Para qué oraban? Para ser vistos. ¿Para qué ayunaban? Para ser vistos. Religión. Tremendo. ¿Y quién les estaba pidiendo eso? ¿Ah? De hecho, cuando usted lee Isaías 58, el Señor pregunta a ustedes, ¿para qué ayunaron? Eso es una buena pregunta. ¿Usted para qué ayunó? Eso pregunta el Señor. O sea, le mandé yo, porque si Dios lo mandó, es una obra de Dios. Si usted es por su carne, para querer agradar a Dios, no porque es que usted ya agrada a Dios, solo porque es hijo de Dios. Porque dice que Él somos aceptos en el amado. O sea, si usted ya está en Cristo, ya usted Dios lo aceptó. Con ayuno, sin ayuno, gordito, flaquito, con oración, sin Biblia. Entonces ya no oramos para agradar a Dios. Oramos porque es que Dios es una persona y nos fascina charlar con Él. Libre. Ya no leemos la Biblia porque tengo que aprenderme el versículo y si no en la iglesia me dan garrote. No, no. La leo porque amo comer lo que Dios me da. Y a veces es carne, a veces es pollo, a veces es verdura, a veces está como fea la comida, pero igual cómasela, mijo, que eso es un remedio para usted. ¿Nota? Esa es la vida espiritual. ¿Para qué nos limpia nuestra conciencia? ¿Para qué nos limpia la conciencia? ¿Qué dice ahí? Alguien que me lea esa frase. Para que sirváis al Dios vivo. Para que sirváis al Dios vivo. ¿Sabe qué es lo que hace que nosotros no le sirvamos a Dios para nada? Nuestras obras muertas. Vivimos religiosamente y no en obediencia a Dios. Y entonces no le servimos a Dios. 2, tenemos la conciencia, a veces eso, mal. Y entonces cuando no tenemos paz para con Dios, para que no tenemos paz ni con nosotros mismos o con el vecino, pues ya no queremos servir para nada. Por obvias razones. Le pasó al salmista. El salmista había pecado y se cayó un año callado el hombrecito ahí con el guardado. Había embarazado, mató al marido de la vecina, la embarazó y un año callado. ¿Y sabe qué dijo él? Mientras callé se envejecieron mis huesos. Pero cuando dijo, Señor, perdóname, la siguiente frase de él, ¿sabe cuál fue? Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos y se convertirán. ¿Por qué se iban a convertir? Porque él ya estaba bien con Dios. Entonces, ¿por qué no le predicó a los demás? Yo estoy fregado. ¿Para qué yo le voy a predicar? Para que venga a llamar que igual a mí. Para que sea igual de evangélico a mí. Pero si yo estoy viviendo la vida de Dios, yo quiero que todos vivan la vida de Dios. Si yo vivo la libertad de Dios, yo quiero predicar a todos la libertad de Dios. Si yo soy la samaritana que digo, oiga, sí, mire, ¿sabe qué? Mire, aquí me sacaron los chiritos al sol, yo quiero que Dios le saque los chiritos al sol. Entonces se fue la samaritana a predicarle a los demás. Mire, allá alguien que me dijo lo que tenía guardado, que me ayudó a sincerarme, a abrir mi corazón.
Hablar con Dios como toca hablar. Porque es que Dios no quiere, ay Señor, tú eres el Altísimo, el Todopoderoso, el Santo. Dios ya sabe eso. Háblele con su corazón, con su alma, dígale lo que está allá adentro, sáquele todo el guardado que tiene allá, el odio, el resentimiento, lo que tenga. Y entonces Dios con eso sí trabaja. Porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Concluiría entonces, mis amados, que el cristiano peca porque no diferencia entre su naturaleza de pecado y sus obras pecaminosas. Observe algo muy clave. ¿Listos? Resulta que el creyente sin Dios sería como un árbol malo. La Biblia dice que si el árbol es malo, el fruto es malo. Es decir, una persona sin Dios, ¿qué va a producir? Nada. Bueno, listo, ok. ¿Cuál es el lío con el creyente? Que el creyente nace de nuevo, pero la forma de nacer de nuevo es que Cristo se vuelve una semilla y se mete allá adentro y empieza a crecer. Es el reino de Dios. Una semilla que quedó sembrada y empieza a crecer. Entonces, ese árbol siempre ha dado frutos malos. Pero yo pongo la semilla, pero mientras la semilla crece, ¿qué siguen saliendo? Frutos malos. Ahora, hay un lío. Hay gente que solo quiere arrancar los frutos malos, fornicación, adulterio, mentira. Y entonces hay gente que llega a la iglesia, le sacan la lista y mire, tiene que dejar de fumar, de tomar, de hacer. Y perfecto, está bien. Y lo dejan de hacer, pero creen que por eso son hijos de Dios. Porque dejaron de hacer esas 3, 4 cosas. Y las otras, porque si le sacara la lista de todas las cosas malas que existen en el universo, porque es que pecamos por lo que hacemos mal, pecamos por lo que hacemos bien sin que Dios nos mande, y pecamos por lo que dejamos de hacer, aunque sabemos que tenemos que hacerlo. ¿Y por qué no lo hacemos? Entonces, no, el asunto no se trata de cómo se porta. Es que usted entienda quién habita en usted y quién gobierna en usted. Esa semilla y sembrada gobierna en su vida. El Espíritu de Cristo está en usted. Por eso esa semilla clama, Abba Padre, Dios, tú eres mi papá. Venga, yo tengo papá. Yo no soy el chino mocoso del vecino. Yo tengo papá. Y entonces me porto de acuerdo al papá que tengo, ¿cierto? Como decía el pastor anoche, ¿sí o no? Si mi papá es Elon Musk, pues yo qué hago andando en una bicicleta podrida, con las llantas despinchadas, hombre, ¿sí o no? No, si mi papá es Dios, ando a la altura del papá que tengo, y ese papá se llama Santo. Y entonces, ¿sabe qué hace ese papá para ayudarme con mi pecado? Me santifica, me disciplina. Pero a veces nosotros también nos vendieron el evangelio de disciplina es igual a castigo. No, disciplina es una cosa y castigo es otra. Porque el único castigo que el hombre merece por su pecado es la muerte. Y ya alguien pagó eso. ¿Quiere que les dé una noticia? Dios nunca ha castigado al hombre la primera vez. La Biblia dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo con él. El que se condena es el que no cree. Ni siquiera Dios lo condena. Él mismo se condenó porque no creyó en el evangelio. Dios no condena a nadie. Cada uno se condena cuando decide no creer, no confiar. Entonces, aquí tenemos un asunto de naturaleza. Y en ese asunto de naturaleza, entonces, el punto es depender de Dios, no de nosotros mismos. Ahora, la buena noticia, mis amados, ¿qué dijo Juan el Bautista? Hagan el árbol nuevo y el fruto, ¿cómo va a ser el fruto? Nuevo, obvio. Si usted se da cuenta que dentro de usted está el Espíritu de Dios y usted deja que fluya, ¿qué va a salir? Amor. ¿Amor suyo? No, el amor de Dios que está en usted. ¿Gozo? ¿Gozo suyo? No, el gozo de Dios que está en usted. ¿Paciencia suya? No, del Espíritu de Dios que está en usted. Por eso dice en Isaías, las obras que tú hiciste en nosotros, Él las hizo en nosotros. Usted solo le está prestando ese puerquecito allí. ¿Sí? Resulta que yendo para Dolores, Tolima, me encontré un día algo muy interesante. Hay un árbol podrido, totalmente coco, hueco, podrido, seco. Pero hay algo interesante. Seguramente alguien puso una semilla allá en el centro y dentro de ese está saliendo uno nuevo. Y se ve la rama saliendo del tronco ese viejo podrido. Yo decía, Dios, nunca he visto una imagen como esa. Yo entiendo lo que Cristo está haciendo. Él está creciendo en mí.
O ese mismo árbol que Dios le da nueva vida. Dios le dio una nueva vida y un día ese cascarón, ya, listo, ese cascarón ya el nuevo árbol que va a hacer. Chao. Un día esta carne vamos a ser redimidos. Eso es lo que la Biblia dice que estamos esperando. ¿Qué? La redención de nuestro cuerpo. El día que ya, chao esta carne. De ahí salí mi frase. Bendito el día que Dios nos lleve a su reino. Porque ese día nos quitamos este cascarón y ahora sí nos vamos a ver como Dios nos ve. Eso dice el apóstol Pablo. Entonces veré y conoceré cómo fui conocido. Ese es el evangelio. Entonces el creyente no practica el pecado, pero sí peca. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de nuevo, de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Pregunta, ¿quién es el que lo guarda usted para que no peque? Dios, el que lo engendró, ¿cierto? Cristo es el que lo guarda. Y el maligno no le toca. ¿Cuánto puede venir el diablo aquí a soplarme los mocos? No. ¿Pero qué nos han enseñado? El espíritu, la iniquidad, la maldad, las maldiciones, lo de atrás. Es que mi papá, es que mi mamá, es que mi primo, es que mi tío. Y entonces no hemos admitido nuestra culpa, nuestro pecado y no hemos confesado nuestra maldad sino la maldad de otro. Y el diablo persiguiéndonos. Y según la Biblia, nada de eso. Según la Biblia, usted responde por usted y Cristo es el que responde por usted realmente. Ni siquiera usted responde por usted, Cristo responde por usted. Lo único que usted tiene que hacer es aceptar el evangelio, aceptar la buena noticia, que usted es una nueva criatura. Entonces, esa es la diferencia entre una mentalidad de esclavo y una mentalidad de hijo. ¿Dónde está el lío? ¿Sabe dónde está el lío? Que es que lo que Dios hizo fue que escogió entre los esclavos y dijo, te voy a adoptar. ¿Cuál es el problema? Que ese esclavito tiene una mentalidad de que todo, disculpe señor, ¿me da permiso de usar la nevera? Y él le va a decir, es que usted ahora es mi hijo, ya no tiene que pedir permiso, vaya, úsela. Ese es el espíritu de adopción. Úsela. Ore, lee la Biblia, disfrute todo lo que Dios le entregó, disfrútelo porque eso es suyo, mijo. Bueno, y entonces me da permiso de ir al baño. Hombre, que no. Deje de pensar como esclavo. Vaya, viva. Está en la casa de papá, está libre. Solo que hay un problema. Estamos todavía en este ambiente y en esta carne. Y es con lo que luchamos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Por eso la palabra aquí clave es la palabra adaptación. Estamos siendo adaptados. ¿Cuándo peca un cristiano? Primera de Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Sabe cuándo termina pecando un creyente? Cuando depende de la opinión de los demás. Porque es que lo que para uno pudiera ser pecado, para otro no, incluso en las culturas. Usted va a Alemania y en Alemania a usted no le pasan un vaso de agua y un jugo, le pasan una cerveza. Y para ellos, normal. Pero aquí el evangélico, ¡ay! Le pasaron una cerveza. El diablo. Sí, son empresas del diablo, claro. Pero si usted va a Alemania, usted va a ver al pastor allá que le va a predicar tomando su cerveza porque eso es lo que fabrican y eso es lo que toman. Y entonces, ¿cómo le servimos a Dios si Dios le dice a usted, te voy a llamar para ir a Alemania a servirle al Señor? Y usted, te voy a llamar para que vayas allá a la India y resulta que en la India y a usted le gustan los pantalones, en la India le toca a usted con la bata y con la burka. ¿Cómo va a ser? Usted se ha acostumbrado aquí a disfrazarme evangélico en vez de vivir como un ser humano común y corriente. ¿Cómo le sirvo a Dios así? Entonces, oigan, no os hagáis esclavos de los hombres, porque el hombre es el que le dice cómo debiste, qué piensa que haga, qué música escucha en su casa. No, usted es responsable de usted, su relación con Dios. Usted sabe con qué se encuentra con Dios y con qué no. Cada uno de nosotros.
Pecamos por tener miedo a perder la salvación. ¿Por qué? A ver, les cuento esta historia y creo que con esta ya terminó, mis amados. Allí había un hombre, un equilibrista llamado Gio, hace muchos años, creo que es en los años 60, 70, si no estoy mal, que fue el primero en atravesar las cataratas del Niágara en una cuerda, un equilibrista. Y entonces cuentan la historia que él, bueno, todos los noticieros, la gente, ¿no? Va a ver pasar el tipo y el tipo entonces agarra y con su varita y fue y volvió. Pero presten atención a esto siguiente. Él llega y dice, pero les tengo un reto. ¿Quién de ustedes quiere pasar esa cuerda a mis espaldas? Y eso ya sonó diferente. Por fin alguien levantó la mano y dijo, yo. Dijo, ok, venga que le tengo que dar una instrucción. Le da la instrucción, el tipo se sube a la espalda y se van y vuelven. Cuando él vuelve, ya no quieren entrevistar al equilibrista, quieren entrevistar a quién, al tipo que se subió allá y hacerle una sola pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la instrucción? ¿Qué le dijeron? Y entonces él responde, me dijo, si no confías en mí, nos vamos los dos al hueco. Simple. Si usted no confía en Cristo, usted peca. Porque nuestra vida cristiana es de fe. Punto. No hay más. Dios lo ve como un hijo de Dios y lo ama. Y usted debe decir, amén. Si Dios lo dice, yo lo creo. Todo lo dicen pecadora, pecadora. Y usted, Dios le dice, mi hija amada. ¿Usted qué debe decir? Amén. Si Dios lo dice, amén. Usted deja de confiar en lo que dicen los demás y empieza a confiar en lo que Dios le dice. ¿Por qué peca un creyente? Pierde la fe. No, voy a dejar ese ejemplo pendiente, mis amados. De pronto les recomiendo ahora una predicación en mi canal para que puedan ver ese tema. ¿Qué es la fe? A veces entendemos mal la fe. Muchos leen Hebreos capítulo 11 para hablar de la fe, pero nunca han leído el 10. Y el 10 y el 11 son un solo capítulo. Y entonces si usted lee el 10 va a entender el 11. Porque el problema de los creyentes era que estaban pecando. Pecando al tal punto que estaban pisoteando la sangre de Jesús y afrentando al Espíritu de gracia. ¿Y sabe qué es afrentar al Espíritu de gracia? Que usted me da un regalo y yo digo, ay, quítese de ahí. Que el Espíritu Santo le dice, mire, pero es que Dios te ama. Y usted dice, no me puede amar porque mire cómo me comporto yo de mal. ¿Cómo me va a amar así? Y está afrentando al Espíritu de gracia. Y está pisoteando la sangre de Jesús. Eso dice Hebreos, capítulo 10. Y entonces entraron en la incredulidad y perdieron la fe. Y entonces les dolía una uña y se quejaban. Pero cuando llegaron al Evangelio, les dolía todas las uñas y decían gloria a Dios. Porque primero tenían la mirada puesta en Dios, en su Salvador. Entonces Hebreos 10, Hebreos 11 y Hebreos 12 son un solo capítulo. La fe es solo que confío en Él, no en mí, no en mis fuerzas. ¿Cómo pide perdón un cristiano? Y con eso terminé, por fin. Mateo 26, 41. Velad y orad. Venga, si encuentro me salté. Aquí. Oiga, puse a Spide González. ¿Por qué pongo a Spide González? Porque es que Spide González es así, rápido. ¿Usted falló? No se quede tirado en el piso, no. Pastor, necesito restauración. Por favor, pastor, disciplíneme, por favor. 6 meses por lo menos. No. Usted se cayó, como está vivo. ¿Usted qué hace cuando está vivo y se cayó? Se levanta, se sacude y sigue. Simple. ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura? Aunque caí, me levantaré. ¿Por qué puede levantarse? Porque está vivo. ¿Sí? Entonces no se demore en confesar. Dijo una mentira y se le salió inmediatamente dice, Señor, perdóname por. Y ya. Acúdase.
Y siga. Porque el que está limpio no necesita sino limpiarse, ¿qué? Sacúdase y siga. Eso le decían en Israel cuando usted iba a entrar allá. Mire, lávese ahí y entre. Simple. Siguiente, ¿cómo pide perdón un creyente? Oiga, eso es importante. No se excuse, porque es que Dios no perdona excusas, Dios perdona pecados. Entonces no adorne su pecado. Si usted mira a una mujer para codiciarla, la Biblia dice que lo llama adulterio. Entonces no diga, Señor, una caidita, una miradita. No, dígale, Señor, soy un adúltero. Perdóneme por mi adulterio. Ya. Mentiras blancas, no, en la Biblia eso no existe. Entonces llámela, Señor, dije una mentira. Y listo. Y confiésele a Dios su mentira. Y ya. Y si puede, dígale, Señor, y dije esta mentira porque tengo miedo de qué. Y confiésele de una vez el miedo, porque es que recuerde que una cosa es la acción y otra es la razón por la que tuve esa acción. No quiero proteger mi pecado, ni quiero proteger mi yo, ni mi ego. Lo expongo. ¿Sí es claro? Sí, señor. Bien. Y finalmente, acepte el perdón por la fe. Mire, el diablo le va a venir a decir lo que dice aquí en este versículo. Dice, tú enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré. El enemigo se alegra. Y cuando usted cae, él está diciendo, uy, ahora sí el caído. Eso es lo que él sabe hacer. Y muchos evangélicos y pastores hacen lo mismo. ¿Ha caído? Eso entre todos pisemos lo desgraciado, ¿cierto? Ok. Aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, me metí en un hueco que yo di, pero aquí ahora me metí en el hueco. Jehová será mi luz. Allá en ese hueco Dios le va a estar hablando diciendo, mijo, ¿qué hacía aquí? No se meta ahí, que me metió por donde no era. Mijo, sálgase de ahí. Porque la Biblia dice que si aún me fuera al extremo del mar, allá me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si me voy para el Seol, para el cementerio mismo y hasta el diablo en persona, Dios dice, y de allá me sacará tu mano. Eso dice el Salmo 139. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz y veré tu justicia. ¿Sabe por qué él hizo esa oración? Porque Cristo ahí no estaba todavía. De la forma que sí está para nosotros. Porque ya estaba, pero no estaba el Espíritu de Dios dentro de él. Pero usted y yo sí podemos decir, aunque caí, me levanto. Y pido ayuda. Y pido dirección. Y le digo a Dios, oiga Dios, ¿y yo por qué eres tan mentirosito? Y pregunto, porque de pronto preguntando, Dios viene y me dice, mijo, porque su papá la mandaba a decirle al señor del que cobraba, diga que no estoy. Y entonces su papá le enseñó a ser mentiroso. De pronto no fue ni su intención. Y entonces Dios le va a mostrar eso y usted va a confesar y a decir, Señor, renuncio a una mala autoridad. Hacerle caso a alguien que hace las cosas mal. Quiero dejar de andar para donde va Vicente. Y usted renuncia y no volvió a decir mentiras. Ese es el punto. Con Dios hay soluciones. Hay salidas. Bien, mis amados. Oiga, terminé. Bien. En mi casa me enseñaron que uno no debe dar problemas. Uno debe dar soluciones. En el Evangelio no nos enfocamos en estar mirando los problemas, sino que, ¿y cuál es la solución? Le saqué la piedra a mi mujer. ¿Qué debo hacer? Principio sapo. La lección sencilla. Pues vaya, dígale, mi amor, le va a costar, más chica, usted va a agarrar, apretar la nalga. ¿Me disculpas, por favor? Duro, perdóname. Porque es que sí es difícil perdonar. Creemos que es difícil porque creemos que es una emoción, pero si lo entendemos como una obediencia, no es difícil. Hágame un favor, párese ahí un momentico. ¿Difícil obedecer? Le pedí que se parara y ¿cuánto lo pensó? Nada. Rápido. Y no solo eso. Ustedes saben que la palabra obedecer, el término obedecer es Shema. Obedecer es Shema. Shema significa oír. ¿Sabe por qué él se paró? Porque me oyó.
Porque hay una afiliación, porque él siente un respeto y entonces al sentir el respeto, yo le digo, por favor, párese. Y se paró. Cuando yo estoy con Dios, oigo a Dios, atiendo a Dios y obedezco a Dios. ¿Quién no me hace caso? Yo le digo al chino, por favor, recoja la basura. Porque no es el hijo. Tiene hijos. O uno, o porque no es mi hijo, o dos, porque el chino está con su ego levantado, defendiendo su ego. ¿Sí me entienden? Pero si yo le enseñé a él a obedecer, y yo le digo, mijo, ya sabe que a la segunda, ¿qué va a hacer el chino cuando yo le diga a la primera? Obedecer. Simple. Ese es Dios. Dios nos disciplina, nos da instrucciones, nos forma. Mijo, va una, mira a ver. Entonces me entrena. Porque así como allá se entrenan para pecar, nosotros nos entrenamos para vivir bien delante de Dios, para no pecar, para no embarrarla. Pero no es que no la embarremos. Pero cuando la embarremos no nos quedemos metidos nadando en el lodo como el marrano. No. Que algo nos pese, que algo nos duela y pidamos perdón y ya. Y nos levantamos, nos sacudimos y seguimos. La oveja hace como el perrito y se quita el lodo encima y siga. Cuando llegue a la casa, allá la bañan, allá la limpian. Sí, le van a decir, ¿y usted de dónde se metió, mija? ¿Qué hizo? Pero ella tiene un papá que la limpia. Venga, está mocosita, venga, le limpio la naricita. Terminó. ¿Sabe cómo se llama eso en la Biblia? Gracia. Se llama gracia. Se llama que usted y yo tenemos un papá. Usted y yo no estamos solos en este planeta. Tenemos papá. El mejor de todos los papás.